Muy bien, vamos empezando esta entrevista con Jesús Londoño. Quería dar la bienvenida a todos vosotros y otros que van a llegar también, ¿no? Que van a estar ahí con nosotros. Bienvenido Jesús, nuestro invitado especial. Bueno, todos sois especiales esta tarde, claro. Y tenemos un programa que estamos empezando que se llama Cormeum, ¿no? Mi corazón, sería en latín, ¿no? Que es un programa que ofrece estudios online para la formación de hombres y mujeres que desean servir mejor a Cristo en sus iglesias locales, ¿no? Entonces, esta serie de entrevistas es un trabajo de Cormeo. También estamos en estos momentos con algunos cursos en el Nuevo Testamento, ¿no? Tuvimos el mes pasado un curso sobre los evangelios sinópticos y vamos en febrero a trabajar un poco con la literatura del apóstol Juan y luego del apóstol Pablo, ¿no? Así que esta serie de entrevistas que empezamos, esta es la primera, ¿no? Se llama Iglesia y Misión. Queremos, la verdad, hablar con personas que nos puedan instruir, que nos puedan desafiar, que nos puedan inspirar en diferentes temas de la misionología, o sea, de la misión de la iglesia, ¿no? Y arrancamos hoy con un tema súper importante. Hemos puesto como título una pregunta: ¿nuevas iglesias en España? Y nuestro invitado especial es Jesús Londoño. ¿Quién es Jesús, no? Pues fue director ejecutivo de Comiban Internacional por 9 años. Creo que todos nosotros hemos oído mucho de Comiban, ¿no? Y Jesús fue el director ejecutivo de Comiban, es profesor en área de teología, de misionología, es misionero desde el año de 89 y fundador de la agencia misionera Avancemos, ¿no? Entre sus estudios cuenta con una licenciatura en teología, un máster en misionología y otro máster en ciencias de la religión. También obtuvo un diplomado en lingüística y antropología. Se encuentra ahora dando un curso de doctorado en teología y es el actual director de CEPAL España. Sirve como líder internacional del movimiento que se conoce por el nombre Back to Europe y reúne varias organizaciones europeas que trabajan en la evangelización de Europa. Es también el coordinador del Comité de Misionología de Comiban Internacional, presidente de la Comisión de Misiones de la Alianza Evangélica Latina, y hace unos minutos nos estaba contando de una reunión en República Dominicana de esta alianza, ¿no? Está casado con Mireya, tiene 2 hijas, Saray y Alejandra, y vive en Granada. Cuando está en España, vive en Granada, ¿no? Así que habéis visto que tiene poco trabajo, ¿no? Y bueno, Jesús, es un placer poder contar contigo y te agradecemos esta oportunidad que nos brindas de comentarnos algo sobre ¿es necesario más iglesias en España? Déjame explicar un poquito este tema. ¿Por qué este tema, no? Nuevas iglesias en España. La verdad es que la tendencia nuestra como evangélico es decir sí, claro, y lo decimos de inmediato, ¿no? Sí, queremos más iglesias en España. Y de hecho tenemos que reconocer que hay mucho espacio para nuevas iglesias. Y no me refiero únicamente a espacios geográficos, que eso también. Hay cientos de pueblos que no tienen ninguna iglesia, ¿no? Pero me refiero además al espacio social, al espacio humano, incluso al espacio teológico. Para más iglesias sí que hay espacio. Pero también reconocemos que hay muchas iglesias con poca o casi ninguna asistencia pastoral o deficiencias en temas como discipulado, teología, trabajos con niños, adolescentes, jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Iglesias que necesitan revitalizarse, ¿no? En medio a todo esto, nos proponemos
hablar un poquito, ¿no?, con Jesús Londoño sobre este tema, ¿no? Así que arrancamos, Jesús. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación para compartir con mis hermanos. Buenas noches o tardes o días, porque veo que estamos en diferentes latitudes. Pero qué bueno que podamos reunirnos. Gracias a Dios que la pandemia ha impulsado muchísimo estos medios de comunicación y que ahora podemos estar aquí juntos. Así que gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar un poquito sobre este tema, que creo que es un tema bastante relevante al tono de lo que está sucediendo en diferentes lugares del mundo y, lógicamente, aquí en España. Ujú. Bueno, quería hacerte una pregunta, Jesús. Con base a lo que estaban comentando, ¿no?, que hay espacio geográfico, humano, social para nuevas iglesias en España, pero también hay necesidad de revitalizar, ¿no? Hay muchas iglesias que necesitan apoyo. Mi pregunta sería, ¿es posible equilibrar ambas necesidades? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, deciros de antemano que las respuestas aquí no tienen nada de absolutismo. Son respuestas que creo que, como todos y cada uno de nosotros, estamos encontrando en esta teología del camino, como os suele decir el doctor Samuel Escobar. Me Sí, gusta sí. muchísimo la teología del camino. Esa teología que nos ayuda siempre a estar repensando a la luz del texto y contexto qué es lo que Dios nos está hablando, qué es lo que nosotros necesitamos. Y fijaros, si podéis ver la pantalla, he escogido dos libros en medio de muchos, no porque quiera hacer publicidad, ¿vale? Porque aquí Carlos prohíbe las publicidades, pero solamente quiero que veáis los títulos de estos libros. Iglesia tóxica, no sé si lo podéis conseguir, de José Rivero, es muy interesante, un venezolano escribiendo un libro sobre la iglesia tóxica. Fíjate el título. Igual y cualquier pastor no lo compra, porque que no, el título no nos viene mucho. Y este es uno que es muy, muy conocido, posiblemente para algunos de vosotros, La Iglesia Relevante. Esta Iglesia Relevante de Robert Barriger, que ha escrito mucho sobre el tema de la iglesia en este tiempo y mostrando, lógicamente, un estudio de caso que es bastante interesante. Esto como para abrir un poco este gusanillo, para tocaros el gusanillo con la pregunta de ¿necesitamos o no necesitamos más iglesias? Y hablando específicamente del caso de España. Ya voy a volver un momento a estos libros, pero a mí me gustaría hablaros un poco de la última estadística que nosotros tenemos en España, por lo menos la última estadística realizada a través de un estudio científico, para que nosotros supiéramos un poco qué estaba pasando en España. Carlos, esto de Google Meet para mí es un poco nuevo, pero ¿cómo hago para lanzar una presentación donde dice presentar? Abajo hay una flecha Sí, y pones una ventana. una Sí, eso, ventana, sí, y ya. ¿vale? Y seleccionas lo que quieres y le das OK. O que se quiere abrir la pantalla de este ordenador. Wow, es que claro, no lo tengo configurado en mi Ah, ordenador para darle permiso y no me lo está permitiendo. envíamelo por WhatsApp que te lo pongo. Eh, no creo que lo tenga en la mano, no lo tengo en el WhatsApp, lo tengo en el ordenador. Ah, Y en vale. este ordenador que tengo aquí, en mi despacho de estudio, no Ujú. tengo el WhatsApp. A ver si me lo deja compartir. No, tu pantalla no puede compartir. Lo siento que no lo tenga en la mano. Lo que sí puedo hacer, y os prometo, es que os puedo dejar con Carlos esta presentación, porque es una presentación pública que ya nosotros la presentamos en el año 2017 desde la Federación de Entidades e Iglesias Evangélicas de España, FEREDE, y solo quería comentaros cosas para ponernos en contexto. 3.800 lugares de culto que están en el radar del gobierno español. Vamos a decir que esto tiene que ser arriba del 90%, porque no se puede tener una iglesia o un lugar de culto en España si no estás legalizado.
Así que vamos a decir que hay un 10% que todavía están ahí en el proceso, pero teníamos 3.800 lugares. De esos, 3.350 eran lugares de culto, o como nosotros denominamos iglesias u congregaciones. Luego, el gobierno también sí que cuenta en estas cifras, 450 más o menos, entidades que pueden llegar a ser instituciones, centros de capacitación bíblico-teológica y otra clase de cosas. Pero vamos a pararnos un poco sobre la idea de que estamos sobre las 3.300, 3.500 iglesias en toda España. Cuidado, tenemos que hablar de la población. Tenemos que hablar de 46 a 47 millones de habitantes en España en el último año, según los últimos censos que tenemos. Entonces, tenemos que hacer un poco la referencia y pensar que si hablásemos matemáticamente, que no es lo que define nuestra vocación, pero que es un elemento muy importante, todavía estamos hablando de porcentajes muy, muy bajos en cuanto a iglesias, centros de culto o congregaciones se refiere. Estamos hablando de un nivel muy bajo. Y por lo tanto, si nosotros tuviésemos que responder a muchas preguntas sobre iglesias en España, casi que yo te diría con estos números en la mano, sí. Luego ese sí tendríamos que matizarlo, entenderlo, porque tiene muchas aristas, varios ángulos, pero por lo menos diríamos sí. Porque con una población de 46 millones, 3.500 iglesias, fijaros, yo tuve la posibilidad, por mi trabajo con Comiván, de vivir en Ciudad de Guatemala por 6 años. Y 3.500 iglesias teníamos en un barrio. O sea, había un barrio que tenía 2.800 iglesias. Si nos acercamos a Río de Janeiro o podemos llegar a Ciudad de México, estoy seguro que podríamos contar este número de iglesias por distritos, barrios o de las diferentes maneras en cómo se llame en estos países. Eso, por lo tanto, pues ya me deja un poco la conciencia de pensar sí a la respuesta. Sí necesitamos más iglesias en España. Pero como os digo, ese sí tendríamos que matizarlo y espero que en medio de esta conversación que tenemos nosotros podamos seguir pensando en cómo se matiza o qué debería estar presente en nuestra estrategia y en nuestro entendimiento de sí a la plantación de más iglesias en España. Ahora, la pregunta que Carlos está lanzando, que es muy interesante, bastante compleja, ¿es posible equilibrar ambas necesidades? La necesidad que tenemos de la apertura de nuevas iglesias y la necesidad que tenemos de la revitalización, de poder hacer con la iglesia cosas que seamos mejores. En primera instancia, yo lo tengo que responder desde dos ángulos eclesiológicos diferentes. En primer lugar, testimonio cristiano frente a la sociedad. El testimonio cristiano frente a la sociedad en la realidad española es muy, pero muy importante, porque nosotros somos unos desconocidos totales en la sociedad en España. El desarrollo de la transición que se ha dado en España entre una nación totalmente católica a una nación que ahora, desde diferentes postulados, y tengo que abrir y cerrar las comillas, pueden ser ciertos o puede que no, pero a postulados que hablan de la apertura religiosa. Nosotros vemos que en esa transición todavía seguimos siendo un colectivo súper desconocido. En la labor que desarrolla la FEREDE y en la cual tenemos la oportunidad de servir muchos de nosotros, cuando hablas con el gobierno, cuando hablas con los entes sociales, cuando hablas con la sociedad, todavía te das cuenta que el desconocimiento del cristianismo como iglesia, porque estamos hablando de iglesias, es gigante, gigante. Así que en esa arista eclesiológica, yo tengo que decir que necesitamos seguir sembrando testimonio cristiano con la cara de la iglesia. Iglesia, pues tengo que seguir matizando. ¿Qué iglesia? ¿Qué cara de iglesia? ¿Cómo se ve esa iglesia? Esas son cosas que tendremos que matizar. ¿Qué significa iglesia? Siglo XXI, post-pandemia.
Estas son cosas que tendríamos que seguir matizando, pero eclesiológicamente, testimonio, que es lo que nos pide la Escritura, todavía no podemos decir que ese testimonio sea claro, radical, contundente y sólido en todo el territorio español. La segunda arista de esa perspectiva eclesiológica que yo veo es si esas congregaciones o esas iglesias están desarrollándose de una manera que puedan llegar a ser de impacto a la comunidad, sociedad o entorno que los rodea. Y entonces esta es la segunda arista que yo creo que es un poco la pregunta que Carlos está lanzando. ¿Cómo equilibramos el proceso? Porque testimonio no es solo estar presentes, pero también. No sé si eso se entiende en otros lugares del mundo, pero nosotros aquí decimos, eso se entiende, pero también, eso funciona, pero también necesitamos de la otra arista. Fijaros que todavía tenemos huecos, o nosotros le decimos agujeros negros en España en cuanto a la presencia de la iglesia, sin hablar ni siquiera si esa presencia de la iglesia tiene un testimonio sólido, contundente, transparente, permanente en las comunidades donde está. Pero todavía tenemos hoyos. Si hablamos de la zona de Teruel, por ejemplo, en España, tendríamos que hablar de un agujero negro, donde tenemos una iglesia por cada no sé cuántos cientos de miles de habitantes. Cuando os hablo de nuevo de estas estadísticas, que como ya os dije, os las voy a pasar a través de Carlos para que las tengáis, pero nosotros vemos que Euskadi, Baleares, la zona centro de Castilla y León, todavía vemos que hay mucha tierra, poco testimonio cristiano. Quiere decir, poca iglesia. Llámese o véase como se vea. Aragón, Extremadura, Asturias, Cantabria, son lugares donde todavía necesitamos presencia evangélica. Por lo tanto, necesitamos iglesia. La segunda arista responde a la pregunta si esa iglesia es relevante al testimonio que necesitamos dar a la sociedad, al entorno y a esta clase de cosas. Por lo tanto, en resumen, yo diría, es urgente que nosotros mantengamos nuestras manos en el arado en esas dos perspectivas. Necesitamos seguir estableciendo nuevas iglesias en España, aunque necesitamos buscar los lugares donde no tenemos iglesias en España, que es el trabajo coordinado que estamos intentando desde diferentes frentes que se haga. Pero la segunda arista para responder a la pregunta es, necesitamos que esas iglesias estén revitalizadas, que tengan un testimonio claro frente a la sociedad, que nosotros podamos tener iglesias que realmente son relevantes a los gritos de necesidad en el siglo XXI. Estas dos cosas pareciera ser que son dos problemas diferentes, pero creo que es el mismo todavía. No tenemos suficientes pastores para las iglesias que están establecidas. Tenemos muchas iglesias en España que no cuentan con un pastor que pueda desarrollar una tarea, si así puedo decirlo, concentrada casi absolutamente con su tiempo, dedicada absolutamente para desarrollar esa iglesia. Por lo tanto, hay muchísimo trabajo por hacer en la revitalización de las iglesias y hay muchísimo trabajo en la ayuda que muchas iglesias necesitan para poder salir en el día a día del trabajo que ellos tienen, ad intra, hacia adentro, y ad extra, hacia afuera. Porque creo que tenemos dos desafíos que siempre van a mantenerse en esa balanza. El desafío interno que tenemos del desarrollo de una sana congregación, pero al mismo tiempo nuestra vocación misional de cómo nosotros tenemos que presentarnos frente a la sociedad. Queridos hermanos, si es por orar, que sean las dos cosas presentes en nuestra oración. Si es por buscar herramientas, necesitamos urgentemente seguir estableciendo nuevas iglesias en los lugares donde no tenemos testimonio cristiano, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de no permitir que nosotros veamos abrir una iglesia y cerrar tres, abrir una iglesia y cerrar tres, porque esto
también es algo que nos deja marcados, diríamos aquí, la cara pintada frente a la sociedad española. Por lo tanto, sí hay un trabajo que realizar al seno de las iglesias evangélicas para poder ayudarles a desarrollar su tarea. Perfecto, Jesús. Mira, que necesitamos más iglesias, creo que está clarísimo que sí, ¿no? Y muchas más. Pero el tema de la revitalización me llama un poco la atención porque tenemos iglesias, ¿no? Y sabemos, como acabas de decir, que hay muchas iglesias que tienen una carencia de pastores, o sea, no tenemos pastores para todas las iglesias. ¿Y cómo transformar eso? ¿Cómo podemos considerar ese tema de la revitalización? ¿Cómo transformar antiguas iglesias en nuevas iglesias en ese sentido de relevancia, incluso de credibilidad, ¿no? Incluso de credibilidad, que a veces también nos falta un poco. ¿Cómo ves ese tema, Jesús? Bueno, fíjate que nosotros, cuando digo nosotros, un pool de organizaciones aquí en España, una serie de organizaciones, hemos trabajado en algunos momentos de los últimos 15 o 20 años procesos de ayuda y de revitalización a iglesias que por H o por B razón estaban pasando por situaciones muy, muy complicadas. Honestamente, Carlos y hermanos, no es una tarea fácil que tengamos por delante. La transformación de la misma iglesia, los procesos de transición de la misma iglesia, creo yo en España, pero también lo he visto en muchos otros lugares del mundo, no son nada fáciles de adaptar. No es fácil emprender una tarea donde podemos cambiar o ayudar a cambiar estructuras que han sido desarrolladas con cierta clase de patrones, de principios, de políticas que son muy difíciles de cambiar. Quiero sumar también un dato que tiene que ayudarnos a entender la realidad de España y ayudar a entender cómo ayudar a la Iglesia. Hasta el último dato que nosotros tuvimos en la Federación, estábamos hablando de casi el 60% de nuestra pastoral española tiene trabajo. Tiene un trabajo del cual se sustenta y además pastorea la iglesia. Eso ya de hecho creo que debemos nombrarlos los mártires del siglo XXI o los héroes del siglo XXI de un pastor que trabaja en la semana, toda la semana, pero que también tiene una iglesia la cual guía, pastorea, lleva adelante. Eso quiere decir que el tiempo que se invierte en el desarrollo de la iglesia, pues no suele ser normalmente el que se suele desarrollar en otros lugares de la tierra. Y esto tiene que tenerse muy en cuenta y muy en mente. ¿Cómo hacemos para ayudar a una iglesia que tiene pastor, que posiblemente tiene ancianos, que tiene encargados, cuyos encargados están dedicados a trabajar en la semana y luego pues tienen tiempos especiales tanto entre la semana como fin de semana para poder llevar a cabo la iglesia? Mira, la pregunta, vuelvo a repetirlo, no es fácil. No creo que hayamos encontrado un método de cómo poder transformar estas iglesias. Lo que sí hemos encontrado es un puente. Y el puente que hemos encontrado es que la misma necesidad de las iglesias se está convirtiendo en una puerta abierta para recibir ayuda. Si quieres realmente entender la iglesia española, tienes que meterte dentro de ella, servir con ella, estar dispuesto a ayudar a la iglesia y ser parte de la médula espinal, vamos, de la columna vertebral. Y ser capaces de entender desde adentro cuáles son esas necesidades que realmente se tienen y que tienen que ser suplidas. Lo que no es posible, o lo que nosotros hemos visto, no quiero decir no es posible, lo que hemos visto como un desafío es cuando nosotros presentamos a la iglesia soluciones exógenas que son traídas desde afuera. Cursos, entrenamientos, no sé cómo más llamarlos, que le ofrecemos a la iglesia desde la parte de afuera. No estoy diciendo en ningún momento, creo yo,
estoy convencido de eso, que esos cursos, seminarios, trabajos no sean buenas herramientas y que no tengan en ellos elementos que pueden ayudar a la iglesia. Pero estos elementos exógenos de la iglesia siempre van a chocar con la realidad de lo establecido. Por lo tanto, lo más importante es cuando nosotros somos capaces de meternos en la realidad de la iglesia, estar por dentro de ella y desde allí, desde adentro, ser capaces de generar ideas, de presentar alternativas, de mostrar soluciones para que la iglesia misma pueda adoptarlas. No como algo que proviene de afuera, sino como algo que nace de la misma discusión, conversación y posiblemente consenso dentro de la iglesia. Ayudar a una iglesia en España significa ser parte de la necesidad. Estar metidos, sentir el mismo dolor, la misma necesidad, ser capaz de advertir cuáles realmente son los desafíos que se están viviendo en la iglesia y entonces a partir de ahí ayudar desde adentro a construir algo que posiblemente no está sólido, está débil, tiene grietas, no tenemos los suficientes elementos o herramientas para poder continuar con la tarea. Esto sería un poco lo que yo puedo decir a priori, pero no quiero invertir todo el tiempo porque sé que, Carlos, cuando tengas que pararme, me lo dices, ¿vale? Vale, sin problema. Pues tengo otra pregunta. Pensando no tanto en la revitalización, sino que en la plantación de nuevas iglesias. Es que plantar iglesias hoy es como el tema de moda de la misionología, ¿no? Por todo el mundo se habla de eso, incluso en muchos contextos misioneros. Si no estás plantando una iglesia, no eres un misionero, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos considerar bíblicamente? O sea, desde la palabra de Dios, ¿cuáles serían los fundamentos para que podamos pensar y actuar como plantadores de iglesia? Sí, muy buena pregunta y también muy buena aseveración lo que estás diciendo, que parece ser que este es el último grito de la moda evangélica misional, plantar iglesias. Pero bueno, yo creo que el trabajo misional desde la perspectiva de la Escritura siempre desemboca en la formación de una comunidad. Permitidme, por favor, durante estos próximos minutos, usar la palabra comunidad y no iglesia para comenzar a generar, por lo menos en esta conversación, algunas diferencias que posiblemente nos ayuden a cada uno de nosotros en lo que tenemos que hacer. La comunidad como tal, como os digo, esto es lo que yo entiendo en el libro de los Hechos, donde desemboca la predicación o presentación del Evangelio y por ende el establecimiento del reino de Dios. Desemboca en una comunidad. Desde esa comunidad o a partir de esa comunidad, como nosotros lo podemos encontrar lógicamente en Hechos capítulo 2, como lo podemos encontrar en Hechos capítulo 13, es a partir de esa comunidad que se vuelve a generar lo que algunos estudiosos en eclesiología han llamado el ciclo de la evangelización. Cuando desarrollamos un proceso de evangelización, cualquiera sea ese proceso, esos procesos o esos ciclos de evangelización deberían terminar no solo en la conversión de las almas de las personas, que también, pero deberían terminar en la conformación de una comunidad que junta es capaz de demostrar los valores del reino de Dios. ¿Por qué comunidad? Porque los valores del reino de Dios nunca se podrían demostrar de una manera singular o personal. No hay nadie sobre la tierra, excepto Jesús, que pudiera demostrar los valores del reino, por ende el establecimiento o presencia del reino de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos la eclesiología del libro de los Hechos y esta transición que ocurrió entre la muerte y resurrección de Jesús y la formación de la iglesia, Hechos capítulo 2, 3, 4, 5 y en adelante, es cuando entendemos
que la manifestación del reino de Dios, la presencia del reino de Dios en medio de ellos, tenía que desarrollarse en comunidad. La perspectiva de entender al Espíritu Santo como un ejemplo. Era imposible entender la perspectiva del Espíritu Santo o hacer un estudio neumatológico sin verlo en comunidad. No podría yo ver a una persona y al ver los dones de esa persona entender o discernir al Espíritu Santo, su persona y su obra. Pero cuando puedo ver la comunidad como está descrita en el libro de los Hechos, en todos sus capítulos, entonces puedo yo tener un momento de gloria para pensar en los valores del reino. Por lo tanto, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de la institución, y por eso es que estoy usando la palabra comunidad, porque estamos hablando de la presencia de los principios y valores del reino de Dios en un lugar, en una ciudad, en un país, en este caso en España. El tema de plantar nuevas iglesias creo que no debería nunca terminarse, no debería ser tampoco una moda que va y viene, sino que debería ser una de las metas que tenemos siempre en nuestra misión, que todo esto desemboque en comunidades, porque estas comunidades son capaces de demostrar la presencia del reino de Dios a través de su vida, de sus dones, de sus talentos. Es esta forma en cómo nosotros vemos que el Evangelio comienza estos ciclos y cuando estos ciclos terminan, hay una comunidad establecida. Y esa comunidad es usada por Dios para relanzar esos ciclos de evangelización que nos van llevando Jerusalén, Judea, Samaria y lógicamente nos llevan hasta lo último de la tierra. Si el evangelio solo se tratara de una conversión personal, como si de una isla estuviésemos hablando, entonces la salvación perdería completamente su sabor universal, cósmico, ese sabor que le da Jesús a las cosas. Cuando vemos el carácter de Jesús, entendemos que sus enseñanzas son universales, que sus enseñanzas lo llenan todo en todo, pero porque no se trata de una persona, se trata del reino de Dios. Así que yo no veo la plantación de iglesias como posiblemente la hemos visto en algunos momentos de la historia, que es la forjación de una institución que representa a, sino más bien como comunidades de fe que pueden traer a muchos lugares o a diferentes lugares la demostración de la presencia del reino de Dios. Eso es un poco como lo veo a priori en el libro de los Hechos. Sí, me parece que vamos por buen camino, ¿no? Porque sin esa perspectiva bíblica y teológica, ¿no? Y el libro de los Hechos nos ofrece bastante material para ello, pues sin eso nos quedamos ahí con la plantación de instituciones eclesiásticas y no de la comunidad de creyentes en Cristo Jesús, ¿no? Ahora, Jesús, ¿qué papel juegan en ese proceso de plantación de iglesias las iglesias ya existentes, que ya están formadas? Porque claro, yo, por ejemplo, vamos a empezar una nueva iglesia, pero hay zonas que no hay ninguna, hay otras zonas que sí, que ya hay iglesias formadas, presentes. ¿Qué papel juegan las iglesias que ya existen, ¿no? La iglesia nuestra aquí en el Escorial y Torrelodones, como una iglesia en formación, básicamente todavía necesita mucho, tiene mucho camino, pero ¿cómo podemos participar en un proceso, ¿no? Y las misiones nacionales y extranjeras, ¿cómo relacionar las iglesias que ya existen con las misiones nacionales extranjeras y lo que posiblemente sea una perspectiva muy importante, por lo menos desde mi punto de vista, y cada uno de nosotros los que creemos en Cristo, ¿no?
no hace falta que yo sea un misionero, un pastor o que tenga todo el tiempo disponible para la evangelización. Soy creyente. O sea, si unimos estos elementos, iglesias que ya existen, misiones que están presentes en España, o misiones nacionales o extranjeras, da igual, ¿no? Y cada uno de nosotros como creyentes en Cristo, ¿qué papel juegan estas, entre comillas, estas fuerzas evangelizadoras? Queridos, permitidme una frase que no es mía, una frase que viene de este antiguo libro. Dicen que los antiguos son todos muy malos, pero para mí son muy buenos todavía. De la misión a la teología, don Samuel Escobar. Él está diciendo la cuestión de cómo actúa Dios en la historia, dentro de las ambigüedades del surgimiento y la caída de imperios, se ha planteado una vez más con muchos rigores. La urgencia de este tema misional de la Iglesia está determinada por la ruptura necesaria que tenemos que tener con el modelo constantiniano. ¿Os acordáis, no? Constantino, allí, iglesia era igual a Estado, iglesia era igual a imperio. Y si me lo permitís, menos mal que por Zoom no lo pueden apedrear a uno, y esto es una ventaja de estas nuevas redes. Iglesia no es igual a denominacionalismo. Iglesia no es igual a la extensión de la bandera institucional. Iglesia tiene que ir más allá de ese modelo constantiniano. Creo que ya han pasado suficientes años a partir del 313 hasta la fecha para que sigamos manejando el mismo modelo. No estamos hablando de empresas misioneras de poder militar, ni de conquista económica, ni de habilidad tecnológica. Y fijaros, don Samuel está hablando de habilidad tecnológica y este libro es del año 90 y no sé cuánto. No depende de eso. ¿De qué depende? De un modelo bíblico de hacer misión. Y escucha, desde la iglesia hacia la nueva iglesia. Desde la iglesia hacia la nueva iglesia. Porque la iglesia es un organismo vivo que Dios siempre ha buscado en la Escritura que se reproduzca. Diferentes eclesiólogos que han hecho su estudio en el Antiguo Testamento nos han mostrado la importancia que tenía la reproducción del pueblo de Israel. Y todo el mundo, no sé por qué, entendió que la reproducción del pueblo de Israel, estoy hablando de reproducción biológica, cuidado, que la reproducción del pueblo de Israel tenía que ver solamente con poder político, militar, social. La reproducción del pueblo de Israel tenía que ver con el mandato cultural de Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Fructifíquense y multiplíquense. Pero este fructifíquense y multiplíquense, si me lo permitís, en resumen, no era solo un mandato biológico, era un mandato espiritual, porque Dios colocó el sello de su imagen y semejanza en el hombre, lo que no hizo con ninguna parte más de la creación. ¿Qué quiere decir eso? Total, al multiplicaros, al llenar la tierra, estáis llenando la tierra de mi imagen y semejanza. Y esa es la meta misional que tenemos hoy en día. Cuando leemos Mateo 28 o Marcos o Lucas o Juan, es la misma. Queremos que la tierra sea llena de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar, dijo el profeta. Por lo tanto, si nosotros estamos pensando la importancia que tiene la comunidad, es que la comunidad se forma con una razón de ser, seguir extendiéndose, seguir multiplicándose. Creo, Carlos y hermanos, que al momento donde nosotros hemos llegado es precisamente al no entender estos razonamientos bíblico-teológicos, hemos pensado que el establecer una iglesia es el final del camino, pero establecer una iglesia es el principio de un eslabón que me lleva a otro eslabón y a otro eslabón, porque las iglesias deberían reproducirse en iglesias. Deberíamos estar hablando de estos ciclos evangelísticos, como ya os dije, y de a partir de esos ciclos evangelísticos, cada vez que nosotros desarrollamos, deberíamos ver el nacimiento de nuevas comunidades. Así que yo digo que la iglesia es y será, en mi entendimiento bíblico-teológico, la plataforma de la creación y formación de nuevas iglesias. ¿Por qué?
porque la iglesia es la única que tiene el ADN de ser iglesia, de ser constituida iglesia, de entender iglesia, de vivir iglesia y puede desarrollarse en iglesia. Con esto tengo que decir que no estoy hablando que sea la única que puede hacerlo, sino que aquí se suman los otros actores del proceso misional que Dios ha desarrollado. Tengo que decir, por cierto, que yo personalmente no estoy de acuerdo con el concepto de iglesia y para iglesia. Nunca he estado de acuerdo con el concepto de para eclesiásticos. Sé de dónde viene, hemos desarrollado estudios de este tema. Cuando nos dicen, tú no puedes establecer iglesia porque eres para eclesiástico. Y yo siempre les he dicho lo mismo, si existe tal cosa, para eclesiástico, tiene que existir una para salvación, un para Cristo, una para cruz y un para cielo, porque yo voy para allá. Yo no sé vosotros dónde vais a ir, pero yo voy para allá. Y yo no me considero que yo soy fuera de la iglesia o al lado de la iglesia. Soy la iglesia como organización, como institución, como mandado a capacitar a otros, como enviado a consolar a otros. Que las partes del cuerpo tengan diferentes funciones no significa que no son del cuerpo. Por lo tanto, bajo ese concepto, todos somos iglesia. Desarrollamos diferentes funciones, lo hacemos de diferentes maneras, pero todos somos el cuerpo de Cristo. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre sobre todos nosotros. Y yo no puedo decir que porque Carlos del Pino dirige una organización de capacitación bíblico-teológica, él está para iglesia, al lado de. No soy capaz de entenderlo de esa manera. Tuve la oportunidad de dialogar con el fundador de ese concepto, pero no llegamos en aquel tiempo a ningún acuerdo, pero por lo menos podíamos ver que esto tenía muchas aristas en el proceso. Con eso, entonces, quiero decir que necesitamos a todos los miembros del cuerpo de Cristo, que necesitamos a las organizaciones misionales, que necesitamos a las misiones nacionales y a las extranjeras, que necesitamos a cada creyente en Cristo Jesús para hablar de plantación de iglesias. Fijaros otro concepto, y con esto termino porque se me va el tiempo. Todo discípulo de Jesús, todo discípulo de Jesús está comisionado a hacer discípulos. Por lo tanto, cuando nosotros intentamos el establecimiento de nuevas iglesias, siempre lo hacemos con 4, con 5, con los 5 que responden, con los 4 que se les da la gana. No creo que tenemos que seguir diciéndole, si tú eres discípulo de Jesús, tú tienes que hacer discípulos. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, pero sobre todo el 19, el verbo en imperativo en el griego no está en id. Y creo que muchos de vosotros lo sabéis. Ahí no está el imperativo. El imperativo, el verbo imperativo en griego aparece en hacer discípulos. Ahí está el imperativo. Y por lo tanto, es un imperativo para cualquier discípulo de Jesús multiplicarse en otros discípulos de Jesús. Entonces necesitamos a cada creyente. No puede ser que cuando vayamos a pensar en el establecimiento de una nueva iglesia, siempre tengamos que salir con los 4 mosqueteros, que son los que están dispuestos para establecer una nueva iglesia. Todos los creyentes deberían estar implicados en esto. Ahora, y por último, pediros y pedirle a todas las organizaciones extranjeras ser capaces de reconocer qué es lo que Dios ya está haciendo en España y unirse a ello. No poder dar cabida, si así puedo decirlo, no darle cabida a este proceso que se está dando de llegar a España como si aquí no existiera la iglesia. Aquí existe la iglesia. Gracias a Dios. No somos muchos, pero aquí estamos. Como cuando nosotros llegamos a otros lugares de la tierra, no solo España, cuando llegamos al sur de India, cuando llegamos al norte de Indonesia y encontramos que allí hay
un remanente de Dios, y no debemos desconocer lo que Dios ya está haciendo con ellos, sino sumarnos a lo que Dios ya está haciendo. Creo que esas alianzas, creo que ese compañerismo de trabajar juntos es lo que nos da la fuerza suficiente para continuar con la tarea que tenemos por delante, que vaya tarea a la que tenemos por delante. Y yo solo puedo decir amén a tus palabras, porque es un camino largo, un camino difícil, pero el camino del Señor para todos nosotros, ¿no? El producir más discípulos de Cristo en este mundo. Preguntas habrían más, Jesús, pero creo que Seguro, podemos seguro. quedarnos por aquí, No, no, ¿no? yo mismo te puedo sumar otras 20 que tengo que no tengo respuesta todavía. Tengo aquí, ya estaba apuntando aquí unas preguntas, pero no, déjala para otra ocasión. Y nos quedamos por aquí. Quería agradecerte de todo corazón, Jesús, por la oportunidad de estar aquí compartiendo estas ideas y animándonos a todos nosotros a seguir firmes en ese camino de la misión, que es un camino difícil, duro, pero es el camino del Señor para todos nosotros, ¿no? Y encontramos en ese camino, nos encontramos con el Dios de la misión, ¿no? El Dios misionero que nos anima, que nos instruye, que nos da fuerzas y que nos ayuda a seguir, ¿no? Con una obra que no es nuestra, que es la obra del Señor. Y entonces, con esas palabras quería concluir, ¿no? Esta entrevista. Muy agradecido por tu participación y también quiero agradecer a todos vosotros, ¿no? Que decidisteis separar este tiempo hasta ahorita para estar con nosotros, ¿no? Y poner a disposición vuestra el trabajo de Jesús, el mío, y sé que muchos aquí, hay otros pastores que están aquí con nosotros, ¿no? En este encuentro, y sé que todos estamos disponibles para unirnos en oración y unirnos en proyectos de trabajo. Entonces, vamos a unirnos, ¿no? Cada vez más para que la obra del Señor pueda crecer. Gracias a todos vosotros, ¿vale? Estoy grabando esta entrevista y entre hoy y mañana lo vamos a colgar en YouTube, que tenemos un canal que todavía no tiene ningún vídeo, es nuevo, se llama Cormeum y lo podéis buscar. Luego, si queréis, me podéis pedir el vídeo, que también lo puedo enviar por WhatsApp o como queráis, ¿vale? Y lo podéis usar libremente, ¿vale? Podéis enviar a otras personas, reunir grupitos en la iglesia y nada, la idea es que podamos difundir estas palabras de ánimo que nos trajo nuestro hermano Jesús Londoño. Muchas gracias a todos y quería un momento de oración, ¿no? Quería pedir que pudiéramos orar en este momento para que el Señor nos bendiga en esta gran tarea que tenemos, que es la tarea misionera, ¿vale? Y Carlos, Samuel solamente Alonso, decir antes de esto que tengo 3 documentos que me gustaría sí, compartir con todos mis hermanos. El sí, día de mañana le pediría a mi oficina que te los envíe a tu correo vale. electrónico para que Ajá. cualquiera de ellos que se quiera poner en contacto contigo pueda tenerlos, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Samuel, si puedes orar, por favor. Abrir. Sí, oremos. Señor, Rey de la Gloria, Padre Santo, damos gracias por este tiempo que hemos tenido en comunión, Señor, en el que siempre que nos reunimos, Señor, buscamos sabiduría, pero sobre todo para darte la gloria a ti, Señor, y que seamos útiles, Señor, en el contexto en el que estamos sirviendo como iglesia, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Jesús Londoño, gracias por traer este mensaje también de ánimo para la misión en España, también estas indicaciones que siempre vienen bien, Señor, para que podamos ser, Señor, sabios a la hora de ser luz y sal en medio de esta nación, Señor, que amamos. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí hoy congregados a través del Meet, Señor.
que tú bendigas sus vidas, sus hogares, por el ministerio de mi hermano Jesús Londoño, Señor. Y gracias por la vida del pastor Carlos del Pino, su esposa, y este proyecto, Señor, y este proyecto dentro de la red, Señor, que tú estás utilizando, Señor, para instruirnos y para ayudarnos, Señor, a crecer, no en nuestro propio conocimiento, Señor, sino en tu sabiduría, Señor. Que podamos utilizar todo el conocimiento que has tenido para eso, para tu gloria, Señor. Y dándote a ti las gracias por todo, Señor. Dándote la gloria a ti y no a nosotros, Señor. Por tu nombre, gloria, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y seguiremos con otras entrevistas y os vamos manteniendo informado de todo el proceso.